España es el segundo país luego de Estados Unidos en número de inmigrantes venezolanos. Por supuesto que hay de todo: escritores, poetas, artistas, ingenieros, comerciantes, empresarios, inversionistas, obreros, cocineros, taxistas. Todo un universo de gente, de hombres y mujeres de todas las edades, que un día decidieron salir del país para buscar nuevos rumbos, como Christopher Correa, a quien tengo enfrente. Bienvenido, Christopher. Muchas gracias, Noé. Encantado de estar aquí y de tener la invitación para hablar en este canal que es 100% venezolano. Christopher es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, máster en Gobierno y Administración Pública y activista por la democracia en Venezuela desde Madrid, donde estamos en estos momentos. Yo quiero destacar el talento joven porque no es difícil encontrárselo en Madrid. Hay muchos muchachos haciendo cosas, entablando proyectos, iniciativas, tejiendo redes de solidaridad o de negocios y, en fin, jóvenes como tú, que con 24 años ya has montado Strategos Consulting Firm, donde tú y tus socios se dedican a la consultoría en políticas públicas, asesoramiento de campañas electorales e investigaciones electorales. ¿Cómo le va a la empresa? Es así, bueno, gracias por la publicidad al emprendimiento propio, apoyando aquí el Después talento. te cobro. Pero no, esto es capital social lo que estamos construyendo. Vale. No, bueno, pues bastante bien con las dificultades que normalmente amerita el emprender, el tomar esa decisión, pero bastante bien, buscando crear un concepto que desde el ejercicio de la política, así sea desde el extranjero, podamos contribuir en crear un mundo mejor, porque lo que nosotros hacemos desde Estrategos es tanto el asesoramiento a campañas electorales y a políticos que consideramos que tienen una serie de valores éticos, una serie de valores morales que reúnen, como también asesoramiento en políticas públicas, en gestión, en temas de ciudades inteligentes, y todo eso lo que nosotros buscamos es profesionalizar la política desde la asesoría, desde el asesoramiento, desde la consultoría, y profesionalizar también la gestión pública. ¿Tienes clientes ahora? Ahora estamos trabajando en distintos proyectos, estamos en estos momentos desarrollando una aplicación que de hecho vino de una idea porque participamos en un hackathon con IBM, etcétera. Estamos desarrollando una propuesta de presupuesto público participativo, un tema muy smart, muy del Internet de las cosas, y estamos en estos momentos trabajando con un cliente en Colombia que no lo podemos comentar. También estamos trabajando a punto de concretar para las municipales de México el año que viene a otro cliente, y evidentemente que no podemos dejar atrás apoyando a la oposición venezolana. Estamos realizando ciertas gestiones para, desde nuestra profesión y desde la profesionalidad que una empresa dedicada a servicios de imagen, a servicios de consultoría y comunicación pueda brindar para la causa democrática opositora en Venezuela. Y ya que estamos hablando contigo, que manejas el tema electoral, el gobierno en Venezuela ha hecho al menos 3 movimientos importantes. Intentó cambiar el padrón poblacional para alterar las representaciones por circuito. Luego introdujo lo de la paridad entre sexos, y ahora la Mesa de la Unidad Democrática de la MUD está descubriendo que a más de 1 millón de personas en Venezuela le han cambiado sus centros de votación. ¿Tú vas a votar? Son cuestiones que pasan todo el tiempo y que ya estamos de cierta forma acostumbrados a que el gobierno no permita que en Venezuela hayan unas elecciones transparentes, no permita que hayan unas elecciones libres y justas. En ese sentido, nosotros desde la disidencia, desde los que estamos convencidos de que en Venezuela tiene que imperar y ganar la democracia, tenemos que entrar en el juego político electoral con cierta audacia, y entendiendo que el gobierno jamás va a dejar que en Venezuela tengamos unas elecciones libres y justas. Por eso, en ese sentido, consideramos que es importante que evidentemente se participe, que promovemos la participación electoral, invitamos a todos los venezolanos a que voten, pero además de eso que tengamos la conciencia y no seamos tan ingenuos como para creer que simplemente con participar un día al año en elecciones, con participar un día al año en votar, vamos a lograr el cambio en Venezuela. Hace falta muchísima presión, hace falta muchísimas cosas, y evidentemente todo en paz, todo procurando una transición sana que no afecte a los venezolanos y que genere una dinámica de justicia transicional que a través de elecciones logre cambiar el régimen y la dictadura, como la queramos llamar, venezolana, que es un gobierno autoritarista, militar y más calificativos que describen esta novela orwelliana que vivimos en Venezuela. ¿Y cómo ves esa transición? ¿Cómo enfocan ustedes esa transición, o tú esa transición en particular? A ver, en Venezuela hacen falta muchísimas cosas, ¿no? Desde para generar la transición como la reconstrucción, porque una transición que simplemente hable en términos políticos, de simplemente una sustitución de un gobierno por otro y que no tenga propuestas concretas con respecto a la reconstrucción venezolana, no va a ser
creíble porque no va a ser suficientemente potente y poderosa para llegarle a cada ciudadano. Por eso, en ese sentido, creemos en una dinámica de justicia transicional donde ciertas personas que han cometido crímenes importantes de lesa humanidad evidentemente tienen que pagar por sus crímenes. También hay que generar puentes importantes con el chavismo, con las personas que están en el poder y con todos los demás stakeholders, actores de poder involucrados con la dinámica política venezolana y otros factores de la sociedad. Es decir, que para generar una dinámica de justicia transicional, primero tiene que haber justicia. Y segundo, tiene que haber diálogo y conversación y voluntad de cambio entre todos los actores, entre los que van los empresarios, la iglesia, la oposición en sus diferentes gamas y colores y evidentemente también el oficialismo. ¿Ves una salida o un camino en las elecciones del 6 de diciembre entonces, por lo que te escucho? Es importante participar el 6 de diciembre, es importante no abandonar ningún espacio. A ver, ya lo hemos dicho y es bastante evidente que el gobierno es el que pone en este sentido el terreno de juego y hace todas las trampas que tiene la posibilidad de hacer. Bueno, sus posibilidades son casi infinitas, pero bueno, las va realizando y las va moldando. Sabemos que el terreno no nos favorece, pero sobre ese terreno es sobre el que tenemos que jugar. En ese sentido, y entendiendo la baja imagen de que tiene Maduro, la poca aceptación que tiene el chavismo en este momento, y la menor capacidad que la siguen teniendo de generar un clientelismo político a través del populismo latinoamericano que ellos han implementado con muchísima fuerza en Venezuela, de comprar votos en función del gasto público y la renta petrolera, entendiendo entonces que el nivel de aceptación del chavismo está más bajo que antes y que su capacidad de gastar y de comprar clientes políticos es menor que en el pasado porque los precios del petróleo están bastante más bajos, tenemos un escenario no ideal, ni siquiera bueno, pero bueno, ligeramente alentador porque además hay una unidad opositora que ya estamos de cierta forma hasta acostumbrados, ¿no? Que la oposición esté unida y pues que ni lo agradecemos ni nos damos cuenta, pero es un esfuerzo importante. Entonces, ante la unidad opositora y las debilidades que tiene en estos momentos, el chavismo, si se hacen las cosas bien, se pueden sacar unos buenos resultados que no finaliza el 6 de diciembre. Aunque se gane la Asamblea Nacional, no es que en ese momento se cambió el régimen, se acabaron las colas y se acabó la inseguridad en Venezuela. Eso no va a suceder, porque hay que estar claro. Pero es un paso importantísimo para empezar a mejorar la vida de cada uno de los venezolanos. Pero tú lo acabas de decir, las elecciones del 6 de diciembre no quiere decir que vayamos a salir del chavismo, de la situación de debacle de la economía. ¿Qué tienen que hacer entonces los diputados de llegar a ganar o de llegar a conseguir sus curules mediante las elecciones, los diputados de la oposición, una vez que estén dentro de la Asamblea Nacional? Tomando en cuenta que sí, que la Asamblea Nacional es un terreno de batalla y de juego muy peligroso. Tenemos los casos ya de María Corina, las inhabilitaciones y los ataques perpetuos por parte de Diosdado Cabello hacia la bancada de la oposición. En medio de ese caldo, de ese terreno minado y con un gobierno todavía con Maduro al frente, ¿qué pueden hacer los diputados desde la Asamblea Nacional en el caso tal de una supuesta o hipotética bancada de oposición? A ver, primero quiero hacer una acotación que siento que me corresponde también como consultor en políticas públicas y es el llamado a entender que le hago a los diputados y a la gente en general que el país no necesariamente se va a cambiar desde las leyes, porque en Venezuela tenemos una infinita cantidad de leyes, una constitución con sus cosas buenas, más cosas buenas que malas a mi criterio, y no es eso lo que va a cambiar el país, o sea, porque al final la Asamblea Nacional es el poder legislativo, es el que legisla, el que hace y deja de hacer leyes, y lo que quiero en primer lugar, hacer entender que simplemente el hecho de redactar leyes es letra sobre papel y que eso no va a cambiar el país, que en Venezuela tenemos una ley de desarme y que el pueblo no esté desarmado, y que hay que entender que faltan muchísimas cosas a nivel de gestión y de ejecución. Bajo ese criterio, pues hagamos política. Luego, como diputados y el rol que tienen en el juego político complicado que es la lucha sí. Y esta brega que existe con el chavismo, pues varias cosas. Estamos en un juego político y ahí tenemos que es el problema que existe actualmente, pero a lo mejor puede ser la virtud para
bueno, de cierta forma, generar mayores cambios y mayor perjuicio dentro del chavismo, que es que no tenemos separación de poderes. Entonces, al no existir una separación real de poderes y la Asamblea Nacional ser de oposición, en un hipotético caso, tendría un poder importante dentro del poder legislativo, claro, dentro del poder ejecutivo, y tendría por ahí un campo de acción bastante importante. Y en un segundo lugar, la Asamblea Nacional es una tribuna política. Y para eso básicamente funciona. Es una tribuna política. Cuando no se está legislando, que es su función de cierta forma institucional, es una tribuna política para dar batallas. Y la política, a excepción de, o sea, a diferencia de hace 2000 años y muchísimo más, y Game of Thrones, en la política ahora las guerras y las batallas se dan con la palabra. Y por eso la Asamblea Nacional es una tribuna excelente para plantear ahí propuestas distintas, para exigir, para hacer contraloría, para criticar y para hacer muchísimas cosas desde la oportunidad que te da la palabra. Y si tienes más diputados que el oficialismo y tienes más palabras y por consiguiente además tienes mayor poder político, hay un campo importante de acción para trabajar desde allí. Ustedes, los analistas sociales, ¿cómo logran aprovisionarse con datos estadísticos si el gobierno venezolano no publica informes ni indicadores? Bueno, hay varias cosas y obviamente uno dice y hacemos referencia siempre a, bueno, que consultamos datos internacionales. Normalmente los datos internacionales son datos oficiales que el oficialismo, pero bueno, hasta en muchos casos y durante muchos años lo han dado. Sin embargo, como la situación se ha vuelto absolutamente nefasta, muchísimo más grave que en años pasados, hay temas en los que han dejado de dar datos. Por ejemplo, el tema de la pobreza, que venía en un decrecimiento importante, que la pobreza extrema en Venezuela pasó del 7.2 al 9.8%, es decir, casi el 10% de la población de 2012 a 2013, 10% de la población, es decir, 3 millones de personas que viven en pobreza extrema, es bastante, igual que la pobreza de carácter general tuvo un crecimiento, desgraciadamente, de 6 puntos. Para el 2014, como tú bien indicas, no hay datos oficiales acerca de la situación de pobreza en el país, pero por eso nosotros, los analistas, consultores y la academia, se dedica a buscar y a realizar sus propios estudios y sus propias investigaciones. En ese sentido quiero hacer referencia a un estudio reciente que ha publicado la Universidad Católica Andrés Bello, que lo realizó en un esfuerzo conjunto con la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, que habla sobre la pobreza en Venezuela y que muestra cifras de la pobreza en Venezuela y arroja cifras bastante desalentadoras, diciendo que por lo menos 1.700.000 hogares venezolanos están en pobreza extrema, que alrededor de un 48-49% de la población está en pobreza, es decir, la mitad de Venezuela está empobrecida, lo cual me parece un dato bastante real y bastante creíble, porque además el gobierno venezolano está acostumbrado a medir la pobreza por método de línea de ingreso, es decir, por cuánto dinero o bienes y servicios le ingresan a cada uno de los ciudadanos a lo largo del año. Sí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la mayor parte de ese dinero, sobre todo en los estratos más bajos, en los estratos de IE, han venido por transferencias directas del gobierno nacional. Sobre todo, y por eso es que se dice que entre 2005, 2006, 2007, cuando hubo un boom petrolero importante, la pobreza en Venezuela disminuyó porque el gobierno tuvo capacidad de aumentar el gasto y dar mayor transferencias directas. Sin embargo, eso no generaba tejido social, eso no generaba capacidades económicas, no generaba capacidades laborales, y nuevamente, como estamos ahora, bajan los precios del petróleo, disminuye el gasto público o buscan otro enfoque para el gasto público, sea en el partido de gobierno, sea en otras cosas, y no directamente la gente deja de recibir ese dinero que viene por transferencia directa y vuelve a caer en pobreza. Por eso también uno de los grandes logros que siempre ha dicho la revolución bolivariana que ha tenido, que es de disminuir la pobreza, no nos parece que sea un dato absolutamente válido porque se ha medido a través de un método que muchísimos analistas no damos por válido, que es el método de línea de ingreso. Y cuando analizamos en qué consiste ese ingreso y vemos que la mitad de ese ingreso viene por transferencia directa del gobierno, o sea, cuando deja de estar ese ingreso, la gente vuelve a caer en pobreza, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Tú basas tus análisis en tres vertientes principales, como conversábamos antes de que
estaremos al aire, y son la política, la económica y la social. Para comenzar con el plato fuerte, ¿cuál ha sido al menos un éxito, nada más un éxito, en 16 años de chavismo en cada una de estas áreas? Hablando primero del panel de las cosas positivas que pudiera exhibir el gobierno en estos 16 años. Vale, a ver, todas las cosas podrían tener sus matices. Sí. Sin embargo, la educación en Venezuela ha aumentado en su alcance. No digamos que en su calidad, pero sí ha aumentado en su alcance, hablando del tema social. Hay más universidades, hay mayor población que tiene acceso a la universidad y así en los distintos niveles. Ha aumentado el alcance de la educación a lo largo de la población venezolana, eso desde el punto de vista social. Desde el punto de vista político, yo podría rescatar el nacionalismo que para bien o para mal ha generado el chavismo y la preocupación de los ciudadanos por lo público, por Venezuela en general y por todos los temas políticos. Al final, por hacer las cosas tan mal, puede ser en varios aspectos, o por generar un clima de confrontación política, ha hecho que muchísimos ciudadanos se ocupen de la política y al final eso los transforma de cierta forma en ciudadanos, y entendemos que el concepto de ciudadano es aquella persona que se involucra en los asuntos públicos. Y a nivel económico sí me costaría bastante más hablar de algún éxito concreto ahora, porque particularmente, y es donde siento que estructuralmente han hecho las cosas bastante mal, que han desincentivado la inversión privada, que han atacado al empresario privado, que han robado absolutamente todos sus incentivos y además lo han atacado muy directamente, que cuando a la empresa privada se le debe alrededor de 10.000 millones de bolívares para que deberían estar ahí para importación a través del control cambiario que hoy tenemos en Venezuela, cuando hemos generado una economía absolutamente monoproductiva, centrada en el petróleo y la renta petrolera y que al final, bueno, trae las mismas consecuencias que hemos venido hablando, que si lo único que produces y lo único que exportas es petróleo y además no produces nada internamente a través del Estado mismo, que podría ser una opción válida si se hiciera bien, que no creo que sea la más sana, pero podría ser, o a través de la empresa privada, pero no lo está haciendo. Entonces, cuando solo produces y exportas petróleo y caen los precios del petróleo, tienes menos dólares, tienes menos ingresos y menos dinero para importar el resto de las cosas para satisfacer a tu población que no estás produciendo en el mercado interno. Y además de ello, ha generado una hipertrofia del Estado al tratar de que el Estado sea el gran aglutinador de toda la economía, expropiando y nacionalizando todo tipo de empresas. Lo cual ha generado, bueno, lo que tenemos hoy en día, un desabastecimiento muy profundo, una inflación muy profunda por el gasto público desbordado, por la impresión de billetes que no se sostienen en función de lo que se produce en el país y es lo que tenemos. Por eso a nivel económico sí que costaría a lo mejor decir algo positivo. En otros aspectos, pues, te los comento. Y en los aspectos negativos, bueno, serán muchos quizás, pero tú como analista de políticas públicas y tomando en cuenta que sí, que el gobierno ha prometido cosas, que muchas las ha cumplido, pero que la gran mayoría de las veces pues se quedan en papel muerto. No sé, me acuerdo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo simple y llanamente, ¿te acuerdas de aquellos desarrollos agrícolas? Y el más famoso, por lo menos el que yo estuve siguiendo con mucha cercanía, fue el desarrollo agrícola Paula Correa de Maracay. No sé si recuerdas que se fue un equipo de reporteros a averiguar que habían esos galpones que se veían desde la autovía cuando ibas de Caracas a Maracay. Y cuando entraron resulta que no había nada, rastrojos, grama seca, etcétera, etcétera. ¿Cuántos planes, o mejor dicho, cuántas obras de gobierno existen en Venezuela, si las conoces, si saben las cifras ustedes que se dedican a esto, que están en esa misma situación, que exhiben una gran fachada y que nosotros nos creemos que sí, que están haciendo algo, pero que cuando te acercas resulta que es un gran decorado de anime que se cae por sí solo? Sí, así hay, desgraciadamente, muchísimos casos, porque además el gobierno venezolano maneja, o sea, su prioridad política no es hacer gestión, sino la retórica, y la retórica también sobre la gestión, que es una cuestión bastante descarada como lo realizan y como dicen que están haciendo cosas cuando son absolutamente falsas. Por ejemplo, estaba chequeando y fue el 19 de abril de este año, hace unos pocos meses, cuando Maduro dijo que estaban inaugurando la casa 700.000 de la misión vivienda, y por el otro lado, según las mismas fuentes
oficiales dice que en el 2012 se crearon 200.000 viviendas a través de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, en 2013 200.000 más, en el 2014 126.000, y ahí no llegamos a 550. Exacto. Y la producción había caído para el primer cuatrimestre, que era cuando se estaba midiendo, del 2015. De hecho, para ese momento, para el primer cuatrimestre de 2015, se habían producido nada más 30.000 hogares. Entonces, y es así, es una mentira constante y permanente que no tiene fin. Y así hay muchísimos casos como que puede sonar de muy familiar a la población de Caracas, como la ampliación del metro de Caracas a Guarenas, Guatire, que eso, no, que se iba a inaugurar en el 2009, después en el 2012, después, bueno, para el 2015, ahora los planes son para inaugurarse en el 2019. Lo mismo pasa con la limpieza del río Guaire, que es una promesa electoral desde la primera vez que Chávez quedó electo, y así, en el 2006, Chávez tuvo unas declaraciones donde le dijo a Daniel Ortega, que en ese momento estaba visitando Venezuela, yo te invito, Daniel, a que el año que viene nos bañemos aquí en el río Guaire. Y pues, o sea, si se hubiera bañado en ese momento en el río Guaire, pues, no lo sé. Y así hay muchísimas cosas, y que esos ahorita los estamos cogiendo con pinzas, pero bueno, que viene de un problema estructural importantísimo que lo hemos tratado de desarrollar aquí a nivel económico, hablando de la hipertrofia del Estado, control cambiario, la economía monoproductiva, pero que también parte de una cantidad de causas políticas importantes, desde la misma concepción de la administración pública venezolana, que bueno, que es la administración, el gobierno, y al final es la falta de independencia de poderes, es la dictadura venezolana en su conjunto, que a mí me gusta decirle como considero que se llama, porque no hay separación de poderes, no hay libertad de expresión, no hay elecciones libres, justas y transparentes. Entonces, eso es una dictadura que además es absolutamente corrupta, porque si fuera una dictadura eficiente, que tampoco justificaríamos, a lo mejor los resultados fueran distintos, pero el nivel de corrupción y de pudrición que existe dentro del gobierno venezolano es bastante relevante. Los 21.000 millones de dólares que se han perdido a través del control cambiario y de las empresas fantasmas, y que no se ataca realmente, que no han habido soluciones en ese tema, por ejemplo. Sí. Ni los 16.000 millones de dólares que fueron descubiertos en el HSBC, los 4.000 millones de dólares también de funcionarios venezolanos en el Banco de Andorra, y así muchísimas cosas, porque la prioridad del gobierno venezolano en ningún momento ha sido la gestión, ni hacer las cosas bien, ni diseñar políticas públicas novedosas, sino un tema de mantenerse permanentemente en el poder. En Venezuela podríamos haber tenido la oportunidad de, con el nivel de ingreso que se tenía, que además no lo pagaban los ciudadanos, porque en todos los países del mundo el gobierno lo pagan los ciudadanos a través de sus impuestos. Y en Venezuela el gobierno se paga gratis, o sea, se paga del suelo, de cierta forma, lo paga PDVSA en una medida importante, y no se han hecho las cosas. En Venezuela estamos atrasadísimos, en una Venezuela premoderna a nivel de administración, en lo que no se sabe, que es el Internet de las cosas, que no se sabe de nada que tenga que ver con Smart o con temas al respecto, que no sabemos la capacidad que tendría la administración de explotar temas que tengan que ver con la minería de datos, con Big Data y demás, y hemos de cierta forma perdido una oportunidad histórica, y la perdió el chavismo, porque tuvo muchísimo poder político, y lo que faltó de cierta forma era voluntad política para no hacer solo politiquería, sino para hacer gestión. Además existía en Venezuela un bono demográfico importantísimo, con un gran porcentaje de la población en una edad ideal para trabajar, y esa oportunidad también se perdió. Entonces, aquí los problemas son estructurales, es desde la misma concepción que ha tenido el chavismo de cómo manejar su idea de gobierno, y los resultados que han tenido, que se podría considerar que a nivel político para ellos, ya mira, me encadené, pero que a nivel político para ellos no podrían no ser malos, pero han sido absolutamente perjudiciales para Venezuela, porque lo que han generado con su estrategia, con el ingreso importante que han tenido, en vez de generar políticas públicas, han generado una clientela política muy
potente que ha generado una cantidad de perjuicios importantes en la Un sociedad. poco retornando al tema de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, Nicolás Maduro llegó a decir efectivamente que la Gran Vivienda de Venezuela ya había roto el récord de 700.000 viviendas o 600.000 construidas para el pueblo venezolano. Y la gente se cree esta cifra porque me imagino que si hay 600.000 viviendas repartidas porque hay 600.000 familias que están allí para certificarlo. ¿Dónde están esas familias? ¿Existen? A ver, es que aquí, o sea, a ver, no es solo cuando Nicolás Maduro lo dice, no es simplemente para que se lo crean los que ya tienen una vivienda, que habrá personas que efectivamente tengan su vivienda, más allá de todos los problemas internos de corrupción que posteriormente se puedan generar. Eso es un mensaje político para toda la sociedad para demostrar éxito de su gestión. Entonces, a lo mejor ni tú ni yo podemos decir realmente si sabemos que están ocupadas las 700.000 o no. Entonces, es un discurso político que lanzas al aire y que muchísimas personas se lo creen. Y además, muy probablemente las personas que tienen una expectativa, que están esperando por la misión, que están llamando al 0800 Hogar a preguntar por el estatus de su situación, pues le dices eso y pues le genera además una esperanza y sigue generando clientes electorales. Que son dos sentimientos que maneja muy bien el chavismo, el miedo y la esperanza. ¿Por qué al gobierno se le fue la inflación de las manos? Un poco sí, tenemos que ir cerrando, así que te voy a hacer algunas preguntas rápidas. Okay. Es un tema muy complejo, por supuesto que pedirte que me lo digas en 2 minutos pues es una barbaridad, pero de todas formas, arriésgame una respuesta. ¿Por qué razón al gobierno se le fue la inflación de las manos? Explicado al público español sobre todo. A ver, varias cosas. Y en primer lugar, recordar que Maduro cuando pidió el último habilitante dijo que principalmente era para controlar la inflación y ahorita estamos ya cerca de un contexto hiperinflacionario. A ver, la inflación se genera por varias cosas. O sea, yo diría 2 variables fundamentales. Primero, por un gasto público desmesurado, o sea, una inyección de dinero a la economía que no produjo esos bienes para el dinero que se le está inyectando. Entonces, al final, por una misma cantidad de artículos, porque no se han producido artículos nuevos, hay muchísimo más dinero. Por ello, si el dinero está en esas manos y hay una cantidad de artículos, digamos, reducida, y cada vez hay más dinero, pues cada vez estás pagando más por los mismos artículos. Claro. Eso en un sentido. Luego, también por la impresión de moneda a través del Banco Central, la impresión de bolívares, que al final lo que hace es, bajo la misma dinámica, es depreciarlo. Y luego, que no es una variable tan común en los casos de inflación en el mundo, es lo que está sucediendo con los diferentes niveles de control cambiario. Porque al estar ciertos, al existir ya iba a decir dualidad, pero no es dualidad lo que existe en Venezuela con respecto al control cambiario, estos distintos niveles de cambio, hay distintos niveles de importación de productos, porque recordemos que no producimos prácticamente nada internamente, porque la empresa privada no tiene los cómo para hacerlo y el Estado es absolutamente ineficiente para realizar lo mismo, y el dólar se está disparando cada vez más al importar estos productos y meterlos en la economía venezolana, teniendo una expectativa de que el dólar va a seguir subiendo de precio permanentemente y de que muy probablemente no puedas adquirir dólares a través del mercado oficial. Si analizas y ves que el dólar el mes pasado me costó 200 y este mes me está costando 300 y muy probablemente el mes que viene me cueste 400 y yo quiero reponer mi inventario de mercancía, no puedes hacerlo. Pues lo vendo en 400 previendo mi próximo precio de compra, digamos. Vale, desafortunadamente, Christopher, tenemos que ir cerrando, ya se nos ha pasado esta media hora. Qué rápido. Bueno, vamos a dejarlo para una segunda parte, mientras tanto tenemos que despedirnos rápidamente porque tenemos que devolver el pase al streaming. Adelante.